para entrar a la grabación. Ahí está ya, muy bien. Y nuevamente, si me confirman, ¿estamos en lo correcto con la diapositiva? Así es. Sí, ya sale. Sí, profesor. Muchas gracias. Ingeniero. Muy bien. Entonces tenemos aquí pues unas presentaciones. Aquí pues es la materia dinámica. Estamos en el periodo pues enero, perdón, de aquí agosto-diciembre. Si hay alguna fecha por ahí, bueno, ahorita más bien esto lo vamos a corregirlas. Bueno, lo importante, o todo es importante, pero hay que ver qué es lo que vamos a ver. Como pueden ver aquí, es importante ver qué contiene el programa. En este caso estamos viendo que se trata de la materia de dinámica y consta de 64 horas de tiempo disponible en cuanto a las exposiciones y la parte digamos, teórica. Obviamente hay actividades que les decía que se agregan, pues, a estas 64 horas. Pues la modalidad es la escolarizada, y se da en el cuarto semestre y es de tipo obligatorio. Entonces esta la tenemos que cursar, ahora sí, como dice aquí, obligatoriamente. Pertenece a un área que se llama Ciencias Básicas y Matemáticas. Y cuando concluyan satisfactoriamente, acumularán en su número de créditos 5 créditos más. En fin, lo demás pues ya son datos de revisiones, etcétera. Tenemos que esta materia pues tiene una presentación. ¿Qué es lo que se busca? Pues conocer los fundamentos de la dinámica, digamos, enfocada hacia la dinámica estructural y de todo sistema, en este caso dinámico. Entonces, en esta materia vemos pues los principios que hacen la diferencia entre un ingeniero y alguien constructor, es decir, que no tuvo la oportunidad de acudir a una universidad. Entonces nosotros vamos un poco bastante más allá, de tal manera que tenemos una formación mucho más amplia. Desde luego que sin dejar de lado lo que es la práctica, porque también la teoría sin la práctica de poco nos será útil en el caso de la ingeniería. Entonces el estudiante en ingeniería se hará en un experto en dinámica, es decir, puede conocer por qué se mueve el cuerpo o por qué no se mueve. Y entonces vamos a apoyarnos con el uso de computadoras. Por ejemplo, ahorita todos estamos conectados a través de este medio y con el uso de una computadora. Obviamente que pues, es una herramienta donde vamos a ver aspectos teóricos, pero también habrá un espacio de interacción por medio de las prácticas. Es decir, por ejemplo, si no podemos ahorita acudir a un laboratorio, pero sí podemos realizar ejercicios, problemas, muchas cosas que van abonando pues al entendimiento de la materia. Digamos que esta es como una presentación para que llevamos la materia dinámica. Tiene un propósito. ¿Para quién? Pues que el alumno adquirirá la destreza y los conocimientos necesarios que le van a permitir relacionar diferentes áreas de la física y la matemática. O sea, la física y la matemática pues, van siempre de la mano. En este caso, la matemática es herramienta de la física. ¿Para qué? Para poder cuantificar los fenómenos físicos. Entonces, la matemática lo vamos a usar para la deducción de las fórmulas. Sin duda, ustedes ya saben que hay que aplicar cálculo, principalmente, ¿sí? Álgebra, trigonometría, todas las áreas de la matemática. Entonces, es una vinculación entre estas dos, física y matemáticas. Bien, continuamos. Entonces, tiene sus competencias generales de esta unidad, es decir, la materia, y que contribuyen para cuando ustedes egresen. Es decir, no significa que la vi nada más la física y ya queda en el olvido, no, al contrario, les va a ayudar para fortalecer lo que se llama el perfil de egreso.
Es decir, cuando egresen ustedes, aparte de, o más bien usaron la dinámica como una herramienta también para el diseño y análisis de determinados fenómenos o estructuras. Bueno, luego hay unas competencias que le llaman instrumentales. En este caso, aplica estrategias de aprendizaje autónomo. Es decir, quiere decir que están preparados de también dentro de la práctica tengo nuevos aprendizajes. Es decir, a lo mejor una técnica que no conocía, pero a la hora de ejecutar un determinado problema, lo apliqué y resultó que tengo un nuevo conocimiento. Eso es lo que nosotros nos permite, pues, esta formación, poder ampliar el conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿para qué va a servir? Para tomar decisiones en los ámbitos de tipo personal y académico. Puesto que me da una satisfacción haber descubierto a lo mejor un tipo de solución y lo comparto en el ambiente académico y profesional. ¿Qué debe hacer también el ingeniero en este caso? Utilizar un lenguaje lógico, formal, muy matemático, icónico, permanentemente lo estamos usando, las fórmulas, los símbolos que usamos para resolver problemas matemáticos y físicos, y también redactar documentos, también expresarse correctamente. Entonces, todo eso es parte de la formación que está tomando el ingeniero. Bueno, por el momento quizá, bueno, ¿y por qué el maestro me está dando todos estos aspectos y lo que yo voy a ver son problemas de dinámica? No están independientes esos problemas. ¿Por qué? Porque ustedes sin duda durante el desarrollo de este curso van a presentar series de ejercicios, tareas, algún trabajo de investigación, etcétera. ¿Y eso qué me va a permitir o qué requiero? Un lenguaje, ¿sí? Una herramienta, generar ideas, interpretar, expresar, etcétera. Entonces, están vinculados todos esos conocimientos, ¿verdad? Porque puedo saber mucha matemática, pero no me puedo expresar dentro de un ambiente, de un documento bien estructurado. Entonces, de nada sirve que tenga mucho conocimiento, pero no lo puedo expresar. A eso va estos aspectos que estamos ahorita compartiendo. Va a emplear un pensamiento lógico y crítico, es decir, si tiene lógica lo que estoy, o está basado en la lógica, obviamente, la lógica matemática, la física. Y lo que ya encontré, bueno, también lo puedo reanalizar y decir, bueno, ¿estará bien esto? ¿No habrá otra opción? Etcétera. Eso es lo que es un pensamiento crítico. Y si puedo modificar, he aplicado lo que se llama la creatividad, desde una mejora de los fenómenos que estemos analizando o de los temas, ¿verdad? Entonces, esto no está despegado, obviamente, del aspecto natural y del aspecto social. Es decir, generalmente en la ingeniería que hacemos, transformar parte de la naturaleza, obviamente para beneficio de la sociedad, como lo dice aquí, pero sin afectar, o lo menos posible, afectar las condiciones de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, todo va conjuntamente ligado y que se trabaje de una manera con responsabilidad que se llama social. Es decir, al modificar el estado en que encontramos un lugar, pues se trata de que lo hagamos bien, correctamente, y que no alteremos el medio ambiente, o si lo alteramos, que sea para beneficio de la sociedad y también del medio ambiente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso vamos ligando todas estas ideas. También de tipo personal, y hay una interacción, obviamente, social, como ya se vio. Entonces, ¿qué debe tener un buen ingeniero? Aquí estamos hablando de las competencias como ingeniero.
que va a mantener una actitud de compromiso respecto a la diversidad de las prácticas sociales y culturales, que reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e internacional, cuya finalidad pues, es promover ambientes de convivencia pacífica. Es decir, lo que vamos a buscar siempre es un ambiente de trabajo, de respeto y que se lleve a cabo de una manera pacífica. ¿Qué otro tiene que hacer un ingeniero al egresar? Practicar los valores promovidos por la UNACH. ¿Cuáles? Pues la verdad, la ética, el rigor científico, la legalidad, la libertad de cátedra y de investigación, la autonomía universitaria, hay que conservarla y respetarla, los valores del respeto, la libertad, la paz, la justicia, la democracia, también la pluralidad, la tolerancia, la equidad y la solidaridad como valores universales de la convivencia humana. Vean cuántos aspectos tenemos que atender de tal manera que estemos trabajando dentro de estos valores promovidos por la institución. Son varios y todos muy importantes. Tendremos también algunas competencias que son de tipo integrador. ¿Qué hace? Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística, es decir, es alguien que piensa, ¿no? De una manera al inicio de la realidad, es decir, por ejemplo, nosotros nos imaginamos un proyecto antes, ¿verdad? Y después lo plasmamos mediante un cálculo y mediante por ejemplo, en el caso de la ingeniería, los planos, los cálculos, y lo lleva a una situación ya física real, ¿sí? De un ambiente, obviamente, global. Por ejemplo, voy a construir un puente. Bueno, primero me lo imagino, ¿sí? Lo analizo mentalmente y luego lo llevo a una realidad. A eso se está refiriendo este tipo de competencias. Esa capacidad tenemos que tener. También lograr la adaptabilidad que requiere los ambientes sociales y profesionales. Es decir, cuando egresemos o egresen, ustedes van a trabajar con diferentes grupos sociales, ¿sí? Para ejecutar, por ejemplo, una obra. Tendrán que trabajar con diferentes tipos de personal. Y eso también tenemos que aprender a convivir. A eso se refiere estos ambientes sociales y profesionales. Como también si voy a defender un proyecto, pues debo de tener una capacidad suficiente para poderlo defender o exponer, según sea el caso, ¿verdad? Bien, digamos, siempre va a buscar mejores condiciones, pero no mías, sino de la sociedad, ¿verdad? Contribuir. Entonces, en general, vamos allí generando estas ideas y luego hay unas competencias que le llamamos específicas. Genera modelos de lenguaje matemático que describan el comportamiento de un sistema, fenómenos o procesos mediante el planteamiento de hipótesis que le permitan validarlos por métodos analíticos o herramientas computacionales. Es decir, lo puedo demostrar a través de un análisis, es decir, este puente se va a mantener fijo aún bajo estas condiciones, por ejemplo, de carga, ¿sí? Si no tengo un modelo matemático, recurro a lo que se llaman las herramientas computacionales, que es donde está el auge mayor actualmente. Pero todo va ligado. Primero un análisis por qué de las cosas. Y después, quien hace la tarea de cálculo, pues ya hay programas para que una computadora se ponga a trabajar. Y sepamos nosotros obtener resultados. Resuelve problemas de ingeniería seleccionando una metodología apropiada, aplicando modelos establecidos, basados en, por ejemplo, estamos en ciencias básicas ahorita. Por eso vamos a llevar dinámica. Verificando los resultados obtenidos
con un método analítico y con el apoyo de una herramienta tecnológica, como ya vimos, la computadora. De tal manera que la solución sea pertinente y viable, cumpliendo con estándares de calidad y políticas de seguridad. Es decir, vamos a construir un edificio, una presa, etcétera. ¿Para qué? Para que se mantenga segura y, obviamente, tenga un beneficio de tipo social. Y una competencia específica de esta unidad contribuyen obviamente al perfil de profesional, es decir, como decía al principio, un ingeniero debe saber física. Dentro de la física, pues las ramas de la física, como son la dinámica, la estática, la cinemática, etc. ¿Y para qué lo usar? Para diseñar estructuras civiles aplicando las leyes, reglamentos, códigos, normas, etcétera, todo lo que van a ver en las demás materias del área de construcción, del área digamos, de geotecnia y así muchas que les van a ser de complemento y donde en algunas o muchas va a aparecer los análisis dinámicos. Entonces, nos vamos preparando por etapas. Por ejemplo, en un cuarto semestre están llevando lo que se llama la materia dinámica, que será aplicada ya en estos niveles. Perfecto. Eso es en cuanto a todo lo que son los valores y todo lo que debemos de tener cierto dominio. La estructura de la unidad de competencia, bueno, relaciona la causa y efectos. En este caso, vamos a ver estos temas, dinámica de partículas, cuyo objetivo es relacionar la causa y el efecto y tenemos que dibujar diagramas de cuerpo libre de la partícula e identificamos las fuerzas que actúan sobre ella. Sin duda ya en estática y en cinemática, pues ya parte de esto, o más bien esto ya se utilizó. ¿Cuáles? Los diagramas. ¿Para qué? Para plantear. Pero ahora nos vamos a ir aplicando las leyes de Newton. Digamos, este es lo novedoso en esta materia. En estática, pues, era lo que es el estado de equilibrio. En cinemática, analizar el estado del movimiento sin tomar en cuenta las causas. Ahora sí estamos las causas, segunda ley de Newton. ¿Qué tipo vamos a ver? Pues ahorita vamos ya de manera más particular, más adelante, los temas. Tenemos luego dinámica de cuerpos rígidos. Pues vamos a recordar los momentos de inercia, pero este ya es de masa. Y calculamos nuevamente el cálculo del radio de giro para cuerpos, en este caso, independientes o bien compuestos. En fin, y aquí están los temas que vamos a ir abordando a lo largo del curso. En este caso estamos como en la unidad 2. Los criterios, en este caso, nos vamos a ir a lo que se llama trabajo y energía. Y aquí vamos a desarrollar estos temas de tal manera que sean útiles para su formación como ingenieros civiles. Y por último vamos a tener una unidad que es impulso y cantidad de movimiento. Y se verán estos temas. Ahorita lo vamos a ver de una manera más amplia. Por último, aquí ya vamos por la parte de criterio de aprendizaje. Entonces aquí ya hay habilidades. Aquí se enuncian las habilidades, conocidos, valores, actitudes que el estudiante debe aplicar durante la elaboración, en este caso un proyecto. Bueno, si no pensemos necesariamente que nuestro proyecto va a ser los planos de un edificio, de una, no sé, de alguna infraestructura, no, sino nuestro proyecto puede estar basado en series, por ejemplo, de problemas, trabajos de investigación relacionados con la materia, en fin, y todo eso lo integramos y generamos lo que se llama un proyecto, ¿sí? Donde pues se incorporarán todos esos conocimientos que se fueron desarrollando a lo largo de cada una de las unidades. Por ejemplo, aquí dice que el proyecto debe permitir el desarrollo, integración y aplicación de aprendizajes. Es decir,
¿Qué aprendió finalmente el alumno? Integrar, por ejemplo, un conjunto de un documento, ¿sí? Por ejemplo, un informe, en donde vaya desarrollando qué es lo que aprendió, bueno, a través de tareas y de integración de todos esos conocimientos que se le haya solicitado a través de esas tareas y trabajos de investigación. Entonces, pues esto es lo que les decía hace un momento, vamos a ir desarrollando paso a paso cada uno de ellos para ir integrando lo que vamos a llamar nuestro proyecto final de la materia. Aquí pues hay instrumentos que vamos a ver para, para calificar. Pues hay aquí un conjunto amplio, sin duda ustedes que tal vez han trabajado en las competencias, pues hay todos estos tipos de formas de evaluar el aprendizaje. Pues como vemos aquí, la rúbrica o la matriz de verificación, las listas de cotejo, registro anecdótico, etcétera, va dependiendo de la formación o de la disciplina y se van tomando determinados tipos para evaluar y calificar los resultados del aprendizaje. Entonces aquí, por ejemplo, predomina la rúbrica o la matriz de verificación. Y también aquí es donde les digo, en lugar de, se le puede llamar portafolio de carpetas de los trabajos, es decir, integrar un documento al que yo me estaba refiriendo hace un momento. Al final, ¿qué es lo que aprendí? Lo puedo integrar en un documento que podemos llamar portafolios y carpetas de los trabajos. Y para probar si realmente es capaz de resolver y plantear problemas, entonces hay pruebas que le llaman escritas. Orales generalmente en estas materias no es muy común. Se pueden hacer algunas preguntas, pero no es, digamos, lo más, digamos, lo que más me va a permitir comprobar su aprendizaje, sino a través de desarrollos. ¿Por qué? Porque debo plantear y resolver un problema tomando una serie de etapas hasta llegar a un resultado que me convenza que es el correcto. Y esto va a permitir que tengamos una calificación total del 100%, evaluando con estos criterios. Bien, a eso me refería al principio, saber cómo vamos a ser evaluados, con qué vamos a ser evaluados. ¿Sí? Aquí pues hay unas fuentes de información, de consultas, las referencias, qué libros, y pues hay mucho más que esto, ¿no? Estos son algunos que vamos tomando como para consulta. Algunos de ellos estaremos sacando algunas partes de cómo son ejercicios, etcétera, ¿no? Que quedarán como tarea. Aquí esta edición lo vamos a, pues ya está un poquito trazadita, la vamos a actualizar y así casi la mayoría. Bueno, pero cualquier libro, no hay de que porque sea más nuevo o más viejo, la edición, desde luego que vienen con ciertas mejoras, pero en la esencia, así sea un libro de hace 40 años, son las mismas leyes, no están modificadas, que están actualizadas en cuanto al aspecto tecnológico, pero en el aspecto teórico no hay decir que es obsoleto. Ningún libro lo va a hacer, a menos de que fuera alguna teoría, algo que ya estuviera desechada, pero mientras prevalezcan estas leyes, así tengan 100 años, son las que siguen predominando y las que están resolviendo satisfactoriamente la problemática de la ingeniería. Más adelante vamos a abordar esos aspectos. ¿Sí? Bien, ¿qué le vamos dando? Una modernizadas de determinados libros, que porque ya están digitalizados, con nuevas fotografías, con algunos, pero son finalmente herramientas, ¿sí? Que obviamente mejoran y nos llevan a la actualidad, ¿verdad? Pero
conocimiento esencial, generalmente ese no tiene, a menos que se haya una teoría o un descubrimiento de nuevas técnicas y quedarán como referencias. Pero bueno, pero no es el caso. Aquí tenemos entonces en la unidad 1, de manera más particular, vamos a ver el movimiento de una partícula bajo los efectos de diferentes tipos de fuerzas, que van a ser del tipo constante, del tipo variable. Luego vamos a pasar a un movimiento de partículas conectadas. Generalmente son cables y poleas. El análisis del movimiento curvilíneo. Entonces, pasamos del rectilíneo a un curvilíneo. Vamos a ver en algún momento por qué y para qué. Y lo vamos a ver en lo que son del tipo de coordenada normal y tangencial. Una vez agotado este tema, nos vamos a pasar a las coordenadas cilíndricas. Y esto contempla la unidad 1. Pongo un poquito estas imágenes, puesto que estamos en el campo de la dinámica. Y aquí, por ejemplo, vemos una estructura con un tipo de fuerzas, o fuerzas fijas o permanentes. Sí está sujeto a fuerzas y de tipo permanente. Aquí observamos que hay una fuerza de acción, otra de reacción. Aquí también. Aquí hay una tendencia al movimiento. Aquí pues tiene que haber movimiento. Aquí, en este caso, el árbol está sujeto a fuerzas de pronto muy fuertes, de pronto mucho menores. En cuanto a su peso, pues será fijo. Entonces hay fuerzas que son permanentes y fuerzas que son variables. Aquí, por ejemplo, la persona, si aplica más fuerza, ¿qué le va a pasar a esta masa? O sea, los dos límites que lleva. Va a irse mucho más rápido. ¿Sí? Aquí, si pongo más fuerza, va a haber una fuerza de reacción. Reacciona con mayor fuerza este cuerpo, si aplico esta fuerza en este sentido. En fin, son ilustraciones que nos ayudan, pues, a identificar el tipo de fuerza, si es variable o si es fija. Aquí vemos, por ejemplo, todo este movimiento de partículas. Se decía, pues, de que estas ya son conectadas. Si se mueve esta, también esta, porque están conectadas. Si al moverse esta, tienen que moverse las demás. Aquí, pues, es evidente. Si esta es una sola fuerza, puedo subir y bajar, que es un caso más sencillo. Y hay tipos de movimientos. Vimos el curvilíneo, que puede ser en coordenadas cilíndricas, en componente normal y tangencial, como lo que estamos viendo aquí. Y ya estamos ilustrando el para qué me sirve. ¿Sí? ¿Quién va a construir finalmente estas estructuras? El ingeniero civil. Entonces, ¿para qué le va a servir el movimiento curvilíneo? Para diseñar correctamente estas curvas y que los vehículos viajen con toda la seguridad posible. Aquí, si es un canal donde estamos moviendo agua, pues que esta estructura no vaya a ser dañada por la presencia de esta curva. Entonces vamos a aprender a calcularlo correctamente, pero para poderlo calcular necesito de las bases de la dinámica. Y después venga el diseño de las estructuras que van a soportar esas fuerzas. Aquí están las coordenadas cilíndricas. Vamos a utilizar estos modelos, etcétera, para poderlos analizar y diseñar correctamente, por ejemplo, esta estructura. Entonces, utilizamos este tipo de coordenadas. Luego encontraremos un tema que se llama momento de inercia, pero de masas. Ustedes ya conocen o saben calcular el momento de inercia de áreas, secciones, por ejemplo, circulares o por integración, cuando estas no tienen, o son curvas, digamos, áreas curvas, y tenemos que entrar a lo que es el cálculo. Aquí también
pero lo vemos desde el punto de vista de masa. Y allá en el estática era desde el punto de vista de secciones, o sea, áreas. Continuamos. Vamos a tener una unidad 3 que se llama trabajo y energía. ¿Para qué lo veo esta unidad? ¿En qué me va a contribuir? Ya ven que al final, ¿qué es lo que va a hacer el ingeniero? Va a contratar este tipo de maquinaria, por ejemplo. ¿Para qué? Para que realice el trabajo. Y poder decir en cuánto tiempo este camión, por ejemplo, va a mover un determinado volumen o un determinado volumen de material. Tiene que saberlo calcular el ingeniero. ¿Y con qué lo va a realizar? No va a diseñar la estructura, en este caso el montacarga, ni el camión, pero sí son las herramientas que le va a servir para, por ejemplo, construir una presa, construir una carretera, un puente, etcétera. ¿Qué va a usar? Materiales. Y tiene que cuantificar y tiene que construirlo correctamente de tal manera que no se caiga esa estructura. Bueno, para eso entonces hay una unidad que se llama trabajo y energía. Y además, desde el punto de vista de los procesos constructivos, pues cobramos por un trabajo, por una cantidad de trabajo realizado. Desde luego que aquí lo que nos interesa en esta materia es el trabajo, es decir, para determinados análisis de los cuerpos. Es decir, por ejemplo, una partícula, si lo muevo de un lugar a otro, ¿cuánto de trabajo se va a realizar? ¿verdad? Y ese tipo de análisis es el que necesitamos. Aquí, por ejemplo, vemos que la persona generalmente va a subir, bajar y frecuentemente escuchamos, me cuesta trabajo subir las escaleras. Es una cantidad que convivimos a diario. ¿Quién no sube o baja una escalera al día? Muchos, o casi todos, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista físico, ¿verdad? Bien, aquí, por ejemplo, esta maquinaria va a producir una cantidad de trabajo. Al mover estas cantidades de agua, por ejemplo, en este caso una presa, que lo utilizamos precisamente para producir energía, pero antes se tuvo que calcular esa cantidad de trabajo. Al final, vamos a tener lo que se llama la unidad 4, impulso y cantidad de movimiento. Vamos a tener estos impulso y momento lineal, el movimiento impulsivo, los impactos. Por ejemplo, observan aquí la fotografía. El avión, a la hora que toca la pista, ¿qué hace? Impacta. Y si no está bien construida esta superficie, pues va a tener daños o va a sufrir daños ese avión. No va a funcionar de la manera correcta. Entonces, por eso me interesa el impacto que me van a producir, en este caso, el avión, sobre la pista que el ingeniero civil va a construir. Ok. Nos basamos en ciertos modelitos, por ejemplo aquí, ¿qué hace el muchacho? Impactar la pelota para que tome una velocidad, una dirección, etcétera, y llegue a un destino que quiere. Bueno, ya sea una combinación a otro compañero o bien un tiro a la portería y generar pues lo que se llama un gol, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo? Impactándola, en este caso, la pelota. Entonces vean la relación, estos son para los modelitos para llegar a esto. ¿Sí? Aparentemente parece que no tuviera nada que ver. Sin embargo, aquí están los principios, las bases para llegar a esto. Después vamos a ver aquí, por ejemplo, alguna vez ustedes van a tener que hincar pilotes, por ejemplo. ¿Para qué? Para cimentar un edificio. ¿Qué voy a ocupar? Lo que se llama carga de impacto.
Es decir, usar un martillo y que vaya hincando cada pieza y después sobre esta voy a desplantar la cimentación. Entonces vean, todo es útil y precisamente por eso al inicio de esta sesión, de esta clase, se hablaba pues de todas esas competencias que el ingeniero va a tener al final de esta materia. Sin duda va a pensar distinto, va a plantear distinto los problemas, los va a empezar a ver de manera más lógica. ¿Sí? Bien. Hasta aquí quería hoy presentarles este material. Voy a dejar de compartir y regreso con ustedes. Estoy nuevamente con ustedes. Bien, vamos entonces, esta parte luego se lo voy a subir para que todos lo tengan. Espero que al rato o mañana esta sesión sea subida y lo tengan a disposición y si la quieren repetir nuevamente, pues ya ustedes tendrán en sus manos, en su computadora obviamente, el poder revisar esta sesión. Entonces, por el momento dejo de